No se acerque con interés mezquino de que Dios dame, Dios súpleme, Dios esto, y pareciera que Dios es nuestro gran supermercado. No. Acérquese a un Dios poderoso, que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Y aún las estrategias que el enemigo y el diablo usa para nosotros serán para nuestro bien. Muy bien, continuamos entonces con lo que ya hemos estado estudiando durante estas semanas, y es que debemos conocer a Dios. Conocer a Dios en su implicancia. Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Recuerda usted qué sucede al pueblo o a la nación, en este caso sería a una iglesia, a la gente que no conoce a Dios, que se olvida de Él? En otras palabras, ¿qué le pasa? Hay dos cosas que le pasa a una nación que se olvida de Dios. ¿Lo recuerda? Mueren, dice el hermano Rubén. Sí tiene que ver con muerte. No es la palabra justa, pero sí murieron. Piensa en Israel, ¿qué pasó? Por olvidarse de Dios, por no conocer a Dios. Sabía, obviamente tenía la ley, pero no la respetaba. Bueno, no lo olvide nunca, una nación que se olvida de Dios corre el peligro de ser destruida. Y eso dice la Biblia, que mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Y lo segundo que le pasa es que puede ser llevada cautiva. Mi pueblo fue llevado cautivo, también dice el profeta. Es decir, puede ser destruido o llevado cautivo, esclavizado. Luego vimos también que lo primero que Dios, o como Dios se da a conocer a su nación, es con su nombre, y su nombre es ser, o yo soy. No es un nombre común para nosotros porque nadie se llama así, pero Él se está mostrando como un Dios que es. Y nosotros los cristianos no tenemos la tarea de demostrar la existencia de Dios, y la Biblia tampoco es un libro que demuestre la existencia de Dios, porque Dios es. No es simplemente una existencia, sino es un ser que siempre ha estado. Y ahí vimos entonces cómo Dios se manifestó como el gran yo soy. ¿Lo recuerda? El gran yo soy. Avanzamos en eso y miramos que para los primeros pueblos, los asentamientos que tenemos en la historia, mucho antes de la nación de Israel y obviamente antes de la iglesia, ellos miraban al Ser Supremo con una expresión que en hebreo es WL, para español es Él, solamente la expresión Él, y vamos a ir avanzando en eso. Entonces, esa expresión Él reflejaba tres cosas, o mostraba una deidad en tres grandes posiciones. Hemos avanzado en la primera. ¿Alguien recuerda cuál es esa primera? Piénselo, ¿cuál es esa primera? ¿Qué es lo primero que debe ser Dios? ¿O cómo miraban ellos al Ser Supremo? Ahí está.
primero. Y yo se los dije, y no... Ser primero, estar delante o ser el Señor. Ellos miraban al Ser Supremo como el gran Señor que dominaba todo y quién iba delante de ellos y quién era lo primero o el principal, quien tenía la mayor importancia. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, para que no lo olvide todo esto, usted puede mirar la repetición durante toda la semana y ir así aprendiendo. La idea es que podamos aprender el conocimiento de Dios. Así que tiene toda la semana para mirar en nuestro canal de YouTube y ver la repetición e ir aprendiendo, y cuando venga el próximo domingo así pueda contestar y avanzamos más rápido. Dios debe ser siempre el primero y nuestro primer pensamiento. Dios está por delante de nuestros deseos, sueños, está primero que nuestra familia, está primero que nuestro futuro. Dios debe estar primero que nuestros anhelos y nuestras grandes ilusiones. Y también Dios debe estar antes de nuestros grandes deseos. Dios debe ser el primero, el principal, el que está delante y nuestro Señor. Y hoy vamos a mirar lo segundo, que ellos miraban a un Dios o al Ser Supremo como alguien fuerte y quien tiene todo el poder. Por eso que muchas veces lo trataban de asimilar al sol o a la luna, o lo trataban de asimilar a un gran monte, o incluso a estos desastres naturales. Y ahí estaba Dios enojado cuando habían desastres naturales. Y las culturas fueron creando así dioses y más dioses. Pero entendían que siempre entre todos esos dioses debía haber uno que era el más grande y el más fuerte. Y Dios se da a conocer de esa manera. Y en tercer lugar, ellos miraban con esta palabra Él, hacia dónde debían mirar, de dónde vendría su socorro y a quién le pedirían ayuda. Igual nosotros sabemos que solo de Dios viene nuestro socorro y nuestra ayuda. Miramos hoy entonces que Dios es fuerte y quien tiene todo el poder. Para eso le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Primera de Crónicas. Y vamos a ir al capítulo 29 de Primera de Crónicas. Y vamos a leer los versos 10 al 13, 10 al 12. Y esta es la expresión que el rey David plantea a la nación de Israel con respecto a quién es Dios. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 29 y versos 10 al 12. Vamos a mirar entonces ser fuerte y quién tiene todo el poder. Ser fuerte y quien tiene todo el poder. Muy bien, ¿lo tiene? Si lo tiene, lo leemos. Dice, asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, oh Jehová. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Verso 2. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder.
y el hacer grande y el dar poder a todos. Esa es la expresión que David el rey tiene sobre Dios. Y el verso 11 lo dice magistralmente, y él expresa y dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y dice todos estos epítetos calificativos, positivos, que David expresa a la nación de la deidad y de quién es Dios. Dice que él es alguien totalmente lleno de magnificencia, o sea, que es magnífico, que es eterno, que es todo suficiente. Pero también dice que él tiene el poder y la gloria, es decir, es todopoderoso y toda gloria le pertenece. También es quien se lleva la victoria y el honor. Cuando miramos hacia Dios y entendemos que ese es el Dios que servimos, entonces debemos estar dispuestos a servir a Dios más allá de las circunstancias. Servir a Dios más allá de lo que nosotros estamos experimentando o vivimos, ya sean tiempos de éxitos y gloria o tiempos de fracaso y aflicción, ya sean tiempos de alegría y triunfo o tiempos de dolor y enfermedad, ya sea tiempos de mucha abundancia y riqueza o tiempos de absoluta escasez y pobreza. Cualquier situación que vivamos no hace que Dios cambie, ni hace que Dios cambie su posición hacia nosotros, porque Él sigue siendo todopoderoso y Él sigue teniendo todo poder y toda autoridad. Ahora bien, es cierto que cuando David escribe esto, él estaba muy alegre y muy contento, y por eso expresa esta oración. Sin embargo, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo para dar a conocer a la nación de Israel cómo y cuál era el Dios a quien ellos servían. Entonces, Él, nuestro Dios, es un Dios fuerte y todopoderoso y dueño de todas las cosas. El mismo texto dice: porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Todo es de Dios. Todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyos. Y entre ellas dice: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. En otras palabras, está diciendo: todo el cielo y toda la tierra es tu reino. Tu reino es todo el cielo y toda la tierra. Ahora, entendemos que cuando David dice todo el cielo, es todo lo que él lograba conocer a través de sus sentidos. Hoy sabemos que no solo es el cielo, sino la Vía Láctea y la estratosfera y todo lo que el ser humano ha logrado hasta el día de hoy descubrir que existe. Todo eso es el reino de Dios, o Dios gobierna sobre todo eso. Y tú eres excelso, es decir, tú estás por encima de todos, tú eres más grande, tú eres más alto, tú estás por sobre todos. Toda la riqueza procede de ti y tú dominas sobre todos. Mis queridos hermanos, eso nos lleva a saber esto: que cuando servimos a Dios y en el Dios al que adoramos, el Dios al que servimos, no está simplemente para nuestras necesidades, para resolverlas o para darnos lo que necesitamos, aunque Él nos da, sino que Él está para que nosotros le adoremos y le engrandezcamos
porque Él es el ser más grande que puede haber o que podamos imaginar. Dios es todopoderoso. Eso obedece a uno de los atributos de Dios que dice que Dios es todopoderoso. Voy a pedir que vayamos al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Y en el capítulo 10 de Deuteronomio vamos a leer los versos 17 al 18. Tiene ahí Deuteronomio capítulo 10, versos 17 al 18. Bueno, aquí estamos al final de la vida del profeta más grande de la nación de Israel. ¿Cuál ha sido el más grande de los profetas de la nación de Israel? Absolutamente Moisés. Moisés. Qué impresionante vida la de Moisés. Salvado de las aguas por la mano de Dios. Dios protegió ese canastillo que iba por el río Nilo. A veces no logramos darnos cuenta de la majestad de Dios porque uno se imagina un río como los ríos que conocemos y no es un río como el río San José que hay aquí, que trae algo de agua en invierno boliviano. Es un río por el cual iban embarcaciones, grandes barcos. Era un río además que era adorado y considerado un dios principal para los egipcios. Y Dios protegió a Moisés allí. Luego fue criado por su propia madre, siendo su madre su esclava. Qué impresionante, ¿no? Y luego de eso fue criado y educado en la corte de los egipcios. Fue al desierto. De príncipe se volvió pastor de ovejas. La verdad es que todos los seres humanos quieren ser al revés, ¿no? Uno quiere surgir en la vida. Si uno es, no sé, vamos a decir, un vendedor ambulante, está ahí vendiendo en la feria o vendiendo, bueno, acá no hay micros, pero vendiendo en la calle, uno espera que sus hijos no sean vendedores, sino que puedan estudiar y surgir, ¿no? Si un padre logró la enseñanza básica, quiere que sus hijos por lo menos la media, y si logró la media, que sus hijos vayan a la universidad, siempre uno busca surgir. Bueno, aquí a Moisés le fue al revés. De príncipe de la gran nación de Egipto, se volvió pastor de ovejas. Y allí como pastor Dios lo llamó para ser el libertador de Israel. 40 años se anduvo por el desierto con Israel y al final de su vida, aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, lo puede leer junto conmigo o mirar en la pantalla. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. ¿Cómo es Dios? Grande, poderoso y temible. O sea que a Dios hay que saberle temer. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Qué poderoso es nuestro Dios. Qué poderoso es nuestro Dios. Él es grande y temible, dice Moisés a Israel. Grande y temible. Poderoso Dios. ¿Será que tenemos que tenerle miedo a Dios? Mire, los antiguos temían a sus dioses. Temían a sus dioses. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jonás?
¿Quién recuerda la historia de Jonás? ¿Cuál fue el sentimiento que tuvieron los marineros cuando se levantó esa gran tempestad porque Jonás iba durmiendo ahí? ¿Qué pasó con ellos cuando encontraron a Jonás? Le dijeron, levántate y clama a tu Dios. Cada uno clamaba a su Dios, ellos tenían miedo de sus dioses. Bueno, ahí ellos pensaban que los dioses estaban enojados y los dioses habían producido esa tempestad. No estaban tan equivocados porque efectivamente Dios no estaba muy contento porque había mandado a Jonás a Nínive y él se había ido para Tarsis. De hecho, fíjese que Jonás en su desobediencia no pensó esto. El pueblo de Tarsis, el puerto de Tarsis era lo que se conocía en la época como Finis Terris, al final de la tierra, era un lugar hacia España y él tenía que ir hacia el otro lugar. O sea, es como que Dios le diga, usted tienes que ir a hacer algo a Arica y usted se va al polo norte, al polo sur, allá a la Antártida, al otro extremo. Bueno, y lo tiraron al agua y el pez que había preparado Dios se lo tragó y se paró la tempestad. Querido hermano, ¿sabe? Es un grave problema de un pueblo que deja de temer a Dios. Es un grave problema cuando el pueblo del Dios comienza a mirar a Dios como un padre del siglo XXI, cuando Dios es un padre del siglo I. Hay mucha diferencia entre el papá del siglo I al padre del siglo XXI. En el respeto, en el temor. Ahora los hijos quieren hacer lo que quieran hacer. No era así antes. Entonces, cuando una nación deja de temer a Dios, deja de respetarlo o de tenerle derechamente miedo, diciendo, no, si Dios, ya se murió Dios. Es una nación que puede llegar a ser destruida o llevada cautiva. Cuando una iglesia local como nosotros dejamos de temer a Dios y queremos vivir como queramos vivir, hermanos, es un grave problema. Cuando usted piensa que pecar da lo mismo. Ahora yo estoy de acuerdo en que tenemos un Dios misericordioso y un Dios cariñoso con el que se arrepiente. Pero la diferencia, y la he dicho muchas veces, entre alguien que teme a Dios y alguien que no, es el que teme a Dios, aunque peca, se arrepiente y busca a Dios arrepentido de sus pecados. Pero el que no, hace como la vista gorda y comienza con frases como, ¿y qué tiene de malo? ¿Y dónde está el pecado? Bueno, de hecho la palabra pecado ya casi no se usa, ¿no? O no es ningún pecado, etcétera. Aquí dice la Biblia que Dios es grande, poderoso y temible y no hace acepción de personas, o sea, ama a todos por igual. Y increíblemente Dios se preocupa de los más desvalidos, como los huérfanos y las viudas. Y de hecho, el apóstol Santiago dice que la religión perfecta, la religión sin mácula y sin mancha, es la que se preocupa de los huérfanos y las viudas y también de mantenerse sin pecado del mundo. Dios es grande y temible y Él no acepta cohecho. Mire esto que no acepta cohecho. ¿Sabe lo que es el cohecho? El cohecho es algo así como un pago por un favor, es como una coima, en otras palabras. Entonces hay cristianos que creen que pueden pecar y luego si traen una ofrenda,
ahí ya no hay más pecado. Creen que pueden hacer lo que quieran hacer y luego, bueno, se entregan su diezmo, entonces ahora Dios ya está contento. Dice la Biblia que Dios no acepta cohecho. Los que aceptan el cohecho a veces son los que gobiernan la iglesia. Y hacen la vista gorda si alguien trae dinero y se hacen los lesos. Pero eso no lo hace Dios. Eso no nace de Dios. Dios es grande y temible y Él no toma cohecho. Él hace justicia. Y ama también al extranjero dándole pan y vestido. Dios se preocupa de todos. Y nótese que Israel recibe esta palabra cuando ellos eran extranjeros. Estaban en el desierto e iban a entrar a conquistar la tierra prometida. Aún ahí Dios estaba diciendo que Él tenía alimento y vestido para ellos, aunque fuesen extranjeros en la tierra en que estaban viviendo. Dios es poderoso. Esta palabra entonces nos hace ver que Dios es poderoso. Usted y yo debemos servir a ese Dios poderoso. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 32. Versos 16 al 18. Vamos a leer Jeremías, capítulo 32, versos 16 al 18. ¿Lo encontró? Ahí. Dice, y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Neri, oré a Jehová diciendo, oh Señor, Jehová, he aquí que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Esa es la visión que tiene el profeta Jeremías. Ahora bien, mire, es muy parecida a lo que dice David. David dijo que Dios era grande, en magnificencia, estaba por sobre todo, y que todas las cosas eran de Él. Y Jeremías está diciendo que Dios hizo el cielo y la tierra con su poder y con su brazo, y no hay nada difícil para Él. Y que Él es poderoso incluso para castigar el pecado de las personas en sus hijos. Pero yo quiero que usted mire esto de lo que dice ahí. Dios es poderoso. Ahora, cuando Jeremías escribe esta palabra, hermanos, él no estaba pasándola bien. De hecho, él estaba preso y estaba en la cárcel. Y no conforme con el estar él en la cárcel, la nación de Israel había sido invadida por los babilónicos, había sido invadida, estaban siendo todos llevados como esclavos. Era peor de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, era peor. Había sido invadida la nación. Y aquí dice, y después que di la carta de venta a Baruch. Mire, ¿sabe lo que pasó? Dios le dijo a Jeremías que comprara una propiedad. Yo le pregunto a usted, vamos a hacer una suposición, que estallara una guerra aquí entre Perú y Chile.
y llegaran acá los peruanos con sus tanques y su gente y ganaran la guerra y empiezan a llevarnos prisioneros. ¿A usted se le ocurriría comprarse una casa aquí? ¿O lo único que buscaría es arrancar lo más lejos? ¿Quién se compraría una casa? Vaya a comprarse una casa a Ucrania. Nadie compraría una casa, porque se los estaban llevando a todos presos. Las casas no valían nada. Sin embargo, Dios le dijo a Jeremías que se comprara una propiedad. Ahora, Jeremías tenía un primo, y ese primo vino a Jeremías para venderle su propiedad, para así tener dinero, y cuando llegase a la tierra de Babilonia, tener algo con que allá poder sostenerse. Jeremías estaba preso, no se lo podían llevar todavía ni bien a venderle algo que no tiene valor, pero Dios le había dicho que lo comprara. Y Jeremías compró esa propiedad, hizo la carta, la selló y se la entregó a Baruch, hijo de Nería, y luego proclamó: Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra, y tú con tu gran poder. Ahora, para Jeremías no era solamente ese el problema. El segundo problema que había ahí para su primo era negocio redondo, porque primero estaba vendiendo una heredad y se iba a ir cautivo. Lo segundo es que Jeremías no tenía hijos. Por lo tanto, quien iba a heredar la propiedad cuando Jeremías muriera era su primo. Así que el primo estaba haciendo negocio redondo. Y Jeremías no tenía por ley la autorización para vender esa propiedad a otra persona que no fuera de la familia. Porque en Israel las propiedades siempre eran de la familia. O sea, en otras palabras, estaba regalando su dinero que a él mismo le podía servir para sostenerse en la otra región. Sin embargo, él obedeció a Dios y en medio de la guerra, en medio de la escasez, en medio de su encarcelamiento, obedeció a Dios y dio lo que tenía, su dinero, para su primo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era grande y poderoso, que hace justicia y juicio, y era Jehová, Dios, y que sus ojos estaban abiertos sobre su nación. Jeremías también sabía que Dios había dicho ya que irían cautivos por 70 años y volverían. Obviamente, al volver, el valor de los terrenos iba a subir. Aunque Jeremías nunca fue cautivo y no volvió a vender esa propiedad, él sabía que la palabra de Dios se cumpliría. Hermanos queridos, no nos cuesta a nosotros estar confiados en Dios en medio de los problemas y las angustias. No es más fácil desesperar, como desesperaron los discípulos en la barca que comentaba mi hermano Jonathan aquí en el devocional. Ellos desesperaron porque miraron sus circunstancias, miraron las olas, comenzaron a sentir el barco que arriba abajo. Bueno, hay que estar en el barco arriba abajo para saber lo que es eso, ¿no? ¿Ha salido usted alguna vez en barco al mar para allá? Bueno, yo una vez me subí a un asunto que le llamaban el banano en Iquique, el banano. Y lo llevaban a uno con una lancha y claro, la cosa subía y ay, que daba miedo, uno veía olas, no tan grandes, pero daba mucho miedo. Imagínense mar adentro, y olas a más de 100 kilómetros por hora, los vientos. Claro que desesperaron, porque ellos no conocían quién era el Cristo que estaba con ellos, todopoderoso. Pero usted, váyase hoy para su casa sabiendo esto. Usted es hijo de un Dios todopoderoso, que va más allá de cómo usted se siente, que va más allá de lo que usted experimenta, de sus éxitos o fracasos, de su riqueza, su pobreza, de su dolor o de su sanidad. Dios es poderoso para librarnos de todas nuestras aflicciones. Es el Dios a quien servimos. Aleluya.
Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2 y verso 9. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 9 y verso 8. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Querido hermano y hermana, Dios es poderoso para hacer sobreabundar. Dios es poderoso para traer toda gracia sobre nosotros, para hacernos sobreabundar en perdón, para hacernos sobreabundar en alegría, en felicidad. Dios puede cambiar y transformar todas las situaciones que vivimos. Nada es imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Y concluyo con el libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 19. Hebreos, capítulo 11 y verso 19. Es un recordatorio que hace Pablo al escribir esta carta. Y él recuerda la escena de Abraham. Abraham, amigo de Dios. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el que había sido fundador de la nación de Israel. Pero un día Abraham tuvo que ser obediente a Dios. Y mire, cuando uno piensa en lo que Dios le dice a Abraham, cualquiera podría cuestionarlo, pero ¿por qué Dios quiere que mate al niño? ¿Cierto? Estamos hablando aquí cuando Dios le pidió que sacrifique a Isaac. Y uno puede decir, ¿y para qué le pidió eso? ¿Para qué lo prueba así? Si Dios conoce el corazón y Dios sabe lo que hay dentro. Hermanos, Dios conoce y sabe, pero Dios quiere que usted realmente demuestre que confía en Dios, que Dios es poderoso. Y el verso 11 del libro del capítulo 11, el capítulo 11 y verso 19 del libro de los Hebreos, dice esto, mire lo que pensaba Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Pensando esto, que Dios es poderoso. El pensamiento de Abraham al llevar a Isaac hacia el sacrificio era que Dios era poderoso. Y mire, él no pensó nunca en que Dios iba a proveer de un animal. Lo que él pensó era, bueno, si Dios lo mata o yo lo mato, Dios es poderoso para hacerlo revivir. Ahora, queridos hermanos y hermanas, que sé que son lectores de la Biblia, hasta antes que esto pasara, esta historia, ¿hay algún ejemplo de alguien que resucitara? ¿Hay o no hay? ¿Qué dice Ezequiel? Oh, Jesús. Estamos en la historia y Abraham es más o menos unos 2000 años antes de Jesucristo. Así que en el tiempo en que Abraham llegó a sacrificar a Isaac, ¿hay algún ejemplo de que alguien resucitara?
Entonces, ¿de dónde saca él? ¿Cómo se le ocurre de que alguien va a resucitar si nunca nadie ha resucitado? ¿Cómo? Estaba convencido de que Dios era poderoso. Y queridos hermanos, ¿cuál es el problema más grande que siempre la humanidad enfrenta? La muerte. Miren, no hay algo que cause más dolor a nuestras vidas que la muerte. Hay personas tristes que nunca superan la muerte del ser amado. Nunca. Se puede superar el engaño del esposo o de la esposa. Se puede superar la traición, se puede superar. Alguien puede haber sido rico y después es pobre, lo supera. Alguien puede perder la vista, lo supera. Puede quedar ciego, lo supera. Pero superar, hermanos, que se muere la mamá o el papá, los que hemos tenido esa experiencia, los que se le muere un hijo, no he tenido esa experiencia y espero no tenerla, pero los que la tienen, es terrible y muchas personas nunca logran vivir otra vez en la completa paz. Solo Dios puede traer esa paz verdadera al corazón. Pero decía, Dios es poderoso, como dijo mi hermano Alfonso, estaba convencido, Dios es poderoso para levantarlo aún de la muerte. Hermanos queridos, usted sirve a un Dios poderoso, cree en un Dios poderoso, adora a un Dios poderoso, que cualquier situación, incluso la muerte, Él puede de ahí, como dice una hermosa canción, de las tumbas haces jardines. De las tumbas hacen jardines. Por ceniza das gloria. Queridos y queridas, Dios es todopoderoso. Entonces, cuando usted se acerca a Dios, no se acerque con interés mezquino de que Dios dame, Dios súpleme, Dios esto, y pareciera que Dios es nuestro gran supermercado. No. Acérquese a un Dios poderoso, que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Y aún las estrategias que el enemigo y el diablo usa para nosotros serán para nuestro bien. ¿Sabe cuán hermoso es a veces escuchar testimonios? Yo no quisiera nunca tener testimonios como los que he escuchado de otros. Y he escuchado, por ejemplo, un testimonio. Hay una predicadora, es famosa, se llama Joyce Meyer. No comulgo mucho con todas las cosas que ella dice y me cuesta a veces escucharla, pero lo hago a veces, más por mi hija que a ella le gusta. Pero cuando ella relata que fue violentada sexualmente por muchos años por su padre, y cómo vivió de tristezas en tristezas y luego huyó de su padre y se casó con un marido que le salió drogadicto, ladrón y mafioso y la maltrató y cuando nació su primer hijo la abandonó en el hospital. Y después de vivir así, de andar de tristezas en tristezas, se encontró con este Dios poderoso que cambia el tormento en baile, que cambia el luto en alegría y el llanto en gozo. Se encontró con este Dios que saca agua de la roca, que hace llover pan del cielo y que abre el mar. Ahora es multimillonaria predicando del Dios a quien sirve. Viaja por todo el mundo. Ha ayudado a levantar pozos de agua en África a cientos de miles de niños pobres. Entonces, ¿cómo uno no va a decir el Dios a quien sirvo es poderoso más allá de la circunstancia en la que estoy? Y aunque la barca se hunda. Ayer en la reunión de los jóvenes pasó algo chistoso, ¿no? Uno de los jóvenes le dijo al hermano que estaba predicando, usted va a hablar de cuando Pedro caminó sobre las aguas. Era parecida la historia, pero no era la misma. Pero al final de la predicación el pastor le dijo, y trató de hablar un poco, que había que ser como este Pedro que habló, que caminó sobre las aguas, ¿no? Y el joven le dijo, entonces usted se va a caer. ¿Por qué? Sí, porque Pedro se hundió. Claro que Pedro se hundió, pero Pedro no quedó hundido, hermanos, porque él siguió mirando a Jesús. No se ahogó. Usted no se ahogará.
¿Sabe lo que dice la Biblia? Las muchas aguas no podrán apagar este amor, ni lo ahogarán los ríos. Aleluya. Cierra sus ojos para que oremos. Cierra sus ojos y llévele a Dios cualquier circunstancia de angustia, de aflicción. Mire, pandemia, falta de trabajo, escasez, enfermedad, dolor, muerte, decepción, traición. Póngale el nombre que usted quiera a la aflicción que haya vivido. Póngale como quiera. Yo le quiero presentar que si eso ha sido poderoso en su vida para destruirle, que si eso que ha pasado ha sido fuerte en su vida para llevarle abajo, hoy le presento un Dios más poderoso que toda esa circunstancia, que toda esa aflicción. Hoy está en este lugar el Dios del cielo, cuya presencia llena toda la tierra. Y como dijo David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Como dijo Jeremías, tú eres poderoso y con tu brazo hiciste todo el cielo y la tierra. Y pensemos como pensó Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Aleluya. Aleluya, Dios del cielo, vamos a ti en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, tú eres fiel, tú eres justo. Tú tienes, Señor, cuidado, como dijo Moisés, aún del huérfano y de la viuda. Y tienes cuidado del extranjero, dándoles pan y vestido. ¿Necesita usted pan o vestido? ¿Necesita sentirse una vez más en casa? ¿Necesita paz sobre su aflicción? Dios Todopoderoso está en esta casa para bendecirle. Dios Todopoderoso está en su casa también para bendecirle. Nuestro Dios es más grande que toda la aflicción, que toda estrategia del diablo para destruirnos. Lo que debemos de hacer es conocer a ese Dios poderoso al que servimos. Aleluya. Preséntele a Dios cualquier situación de su vida que le traiga aflicción, trauma, que le traiga malos recuerdos, que no le deje estar en paz. Y esté convencido como Abraham que Dios es poderoso para levantarnos aún de la muerte. Aleluya. Aleluya. Dios, te adoramos, te exaltamos. Bendice a nuestros hermanos en casa. Hazles sentir tu presencia, Señor. Hermanos que están en sus trabajos, ayúdalos. Hermanos que están aquí en esta casa, ayúdales, Señor. Que nadie les engañe diciéndoles que están abandonados, que Dios se ha olvidado. Sino muy por el contrario, que todos veamos lo que dice tu palabra, que eres un Dios poderoso, fuerte, un Dios temible, un Dios que no acepta cohecho, un Dios que está preocupado de todos nosotros en todas nuestras aflicciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios justo, un Dios todopoderoso. A ti damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendecimos, queridos hermanos, allí en su casa. La próxima semana les esperamos también para que nos conecten en este mismo canal. Dios les bendiga y ha sido una bendición tenerles con nosotros. Bendecidos.